Y sin más, le damos la bienvenida a don Tomás Soleil. Don Tomás, un gusto que esté con nosotros esta mañana. Bienvenido y adelante. Mucho gusto, más bien saludarla y poder saludar a todas las personas que nos acompañan y felicitar pues al Grupo INS por esta iniciativa, ya el tercer congreso que se empieza a convertir en un evento permanente en nuestro mercado. Hoy el tema que yo quiero compartir con ustedes es el de cambio climático y la responsabilidad del sector asegurador desde la perspectiva de nosotros UGS como reguladores del mercado. Una foto lo dice de todo, una foto dice mucho más bien, y una foto como esta que nos genera dolor, que nos genera sin duda un sinsabor de desamparo, de frustración, de repente, de mucha ansiedad por el porvenir. Huracán Otto, foto publicada en Mundo CR, sucedió hace tan siquiera 3 años, y donde podemos ver tal vez desde los ojos de un animalito, de un perrito, que detrás de él siempre hay un niño, hay una familia y hay ilusiones compartidas. Y cómo un evento meteorológico como este y cómo el cambio climático irá haciendo estos eventos cada vez más fuertes y más duros con la sociedad y con las comunidades, en particular aquellos más vulnerables. ¿Qué agenda tenemos? Vamos a revisar dónde estamos en términos de cambio climático, un contexto global de la discusión, un contexto local, entender los riesgos que implica el cambio climático para la sociedad y en particular para el sector financiero, el sector seguros y las acciones que estamos desplegando pues desde la superintendencia en conjunto con Banco Central y las otras superintendencias del sistema financiero. ¿Qué hemos avanzado desde París? Ayer arrancaba la COP26, el comité de partes de la Convención Climática en Glasgow 2020, ese 2021 porque es cuando se está realizando, pues un evento que se había realizado el año pasado y que fue suspendido por la pandemia. Y ayer vimos varias señales rotundas, contundentes de distintos actores en relación con la acción, la necesaria acción contra el cambio climático. Y se pintó aquello como una guerra en la cual hay que hacer todos los esfuerzos por combatir y poder atenuar los efectos del cambio climático. El día de ayer, el primer ministro británico, por cierto, hoy el diario El País español le reseña una frase que le atribuye al primer ministro británico en el sentido de que señala que en algún momento señaló con respecto al cambio climático, si el clima está cambiando, ¿por qué yo no puedo cambiar mi forma de pensar? Poco a colación de que fue un gran crítico del tema de cambio climático, pero yo los invito a escuchar el discurso de inauguración de la COP26 el día de ayer por parte del primer ministro británico, que me pareció realmente extraordinario, y donde hace hincapié y hace eco después los siguientes panelistas, los siguientes oradores, en el mismo sentido. ¿Qué hemos avanzado desde París? Realmente muy poco. ¿Y qué hemos avanzado desde París o qué requerimos a futuro, ¿no? Pues requerimos acciones contundentes y fuertes a efecto de poder atenuar el calentamiento global dentro de los rangos que se había hecho el compromiso en París. Y las emisiones y la acción y sobre todo la transferencia de recursos para financiar la transición y para acompañar a los países menos desarrollados está siendo muy lenta.
y en ello se centraron los discursos y sobre todo en hacer el llamado a atención. Estamos en una emergencia climática y la emergencia climática implica poner en entredicho la misma supervivencia de la humanidad si es que salimos de los rangos tolerables de calentamiento global de aquí al año 2050. Una década crítica para poder tomar acción. Les deseamos, por supuesto, en estas conversaciones que no sean tan políticas y que sean más de acción y que se logra realmente llegar a acuerdos y que esos acuerdos puedan seguir, se les pueda darse el seguimiento apropiado para que los compromisos se cumplan y los compromisos permitan atenuar los riesgos de este tema que ya es irreversible para la humanidad. Hace unos años veíamos a esta adolescente, a Greta, comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos y solamente hacía una solicitud. No quiero que me escuchen a mí, fue lo que dijo. Quiero que escuchen a la ciencia. Y bueno, esas palabras nos tienen que retumbar fuertemente en tanto hace tampoco unas semanas se emite este informe, que es el informe científico, las bases científicas del cambio climático 2021, emitido por el Comité Intergubernamental de Cambio Climático. Y el informe, pues, es contundente en varias conclusiones. La primera, que el cambio climático es una realidad, eso ya lo veníamos observando, pero quizá la más dura ha sido entender que el cambio climático es provocado por la acción humana. Y en ese sentido, algunos de los datos fuertes que nos entregan son los siguientes. Podemos observar en el gráfico que es la comparación, cómo el nivel de la temperatura global cambia en relación a hace más de un siglo, en relación a la era preindustrial, digámoslo así, 1850-1900 en promedio. ¿Cuál era en los últimos 2000 años la evolución del cambio climático? Y podemos ver cómo esta línea cómo esta línea nos va señalando vamos a poner el puntero, disculpen un momento. Podemos ver cómo esta línea la vemos bastante errática, digamos, pero dentro de márgenes muy razonables, entre 0 y 5, tal vez algunas salidas de forma, pero vemos cómo a partir de 1850 se empieza a ver esta escalada y sobre todo en los últimos 50 años, una escalada de calentamiento sin precedentes, donde estamos proyectando, o sea, estamos observando ya un calentamiento con respecto a esta era preindustrial de un grado centígrado, ¿verdad? Y en el gráfico de la derecha, pues vemos igual cómo se hacen las simulaciones y vemos cómo si no se hubiera dado esta intervención del hombre, si solamente se considerara en la evolución del cambio climático los efectos naturales que de por sí generan cambio climático, los niveles de calentamiento seguirían en una normalidad como lo habíamos tenido en los últimos 150, 170 años. Sin embargo, vemos como a partir del año 2050 y de previo ya empezaba a darse ese aumento, una tendencia simulada y un dato observado de cómo este crecimiento, este incremento en la temperatura empieza más bien a generar, ya a ser generado más bien por los efectos humanos combinados con los efectos de la naturaleza. La conclusión en ello es sin duda es contundente y señala la influencia humana
en el calentamiento global, que no ha tenido precedentes en los últimos 2000 años. Así las cosas, podemos también observar cuáles son en este estudio, para este estudio y este comité científico, cuáles son los escenarios climáticos a futuro, ¿verdad? Cuáles son los escenarios de estrés. Arriba vemos cómo se encuentra el calentamiento global en 1 grado centígrado, que estamos conversando hace un momento. El tema observado como el planeta se ve como un mapa de calor y el simulado es prácticamente el mismo, ¿verdad? Pero si vemos otros escenarios como el calentamiento global, el calentamiento del planeta en 1.5, en 2 o en 4, sí podemos observar cómo desde los extremos de los polos hacia adentro empieza a generarse ese calentamiento y empieza a generarse entonces el incremento en el nivel del mar por el hielo de los polos, empieza a generarse los excesos de lluvia por la misma evaporación pronta que generan el calentamiento de los océanos, hasta poder llegar a escenarios críticos como el de 2 o el de 4 grados centígrados en exceso a la era preindustrial, y que son pues escenarios que no son compatibles con la vida humana. Y entonces, al final de cuentas, la conclusión es que la vida del planeta está en peligro. Y allí es donde tenemos que poner la atención a estas señales. El reporte de riesgos globales 2021 nos señala que además de la pandemia aparecen nuevos riesgos, pero dentro de ellos incluido el cambio climático, que puede generar colapso de instituciones multilaterales por la misma fricción entre economías, el colapso sistémico de industrias importantes, el colapso en sistemas de seguridad social, estancamiento económico prolongado, inequidad digital, geopolitización de recursos estratégicos, etc. Y este mismo informe nos relata, y aquí este mapa que parece como un tejido lindísimo de hilos de colores, lo que nos relata es cómo los distintos elementos señalados como disparadores de riesgo generan e inciden riesgo en otros de los elementos. Y allí vemos las líneas verdes muy concentradas prácticamente de forma gruesa en todos los otros riesgos. El cambio, el fallar en la acción climática, consideran los encuestados en este estudio, va a generar pues efectos fuertísimos en todos los demás riesgos, como son infecciones contagiosas, crisis sistémicas, pérdida de biodiversidad, pérdida humana y daño al ambiente de convivencia humana y eventos extremos y sin dudar de crisis de deuda y la cohesión social misma. Así las cosas, el mapa nos genera también cuál es el top 10 de los riesgos, y el top 10 de los riesgos, tanto en su probabilidad como en su impacto, está marcado fuertemente por cambios climáticos, en particular fallar en la acción climática, que tanto tiene que discutir y definir la COP26, y sobre todo en el tema de eventos extremos, y el tema de pérdida de diversidad, etc. Entonces, este mapa de riesgos nos lleva a otras realidades, y es que el planeta no tiene la suficiente resiliencia y los seguros no están aportando esa resiliencia. Hablemos de seguros como un sentido amplio de la palabra. El seguro, como lo conocemos en el mercado privado, pero también aquellos arreglos institucionales, sean por transferencia fiscal, sea por pool de riesgos nacionales, para poder darle resiliencia al país. Y allí es donde Swiss Re encuentra un reciente informe en el índice del 2021, también liberado hace un par de meses, en junio, resultados contundentes, ¿verdad? Más de 4 billones de personas están infraaseguradas
o no lo están contra los riesgos de catástrofes naturales, y la resiliencia frente a catástrofes naturales sigue siendo la más baja, ¿verdad? Aquí encontramos que en el índice global, pasando a la siguiente filmina, tenemos que en el índice global de resiliencia, un 54% de los riesgos está cubierto. Casi no se ha avanzado en los últimos 10 años en este indicador, es decir, un 46% estaría descubierto. Pero si nos vamos a los efectos catastróficos, climas naturales, donde están los climáticos, el 76% no está cubierto. Y aterrizando un poco más, para que veamos las grandes inequidades que hay también a nivel del globo, podemos observar cómo América Latina tiene apenas un 6.1% asegurado contra los temas de catástrofes naturales, y ello quiere decir que el 94% de las pérdidas no tiene ningún colchón y por ende la resiliencia es excesivamente alta. En el caso de los países de Medio Oriente, Europa del Este y África, los países emergentes, la cobertura es de un 8.6, y en el caso de los de Asia-Pacífico, un 3.6. Es decir, son las economías emergentes las que tienen menos músculo, menos colchón para poder recuperarse de eventos catastróficos naturales. Y esto va a ser agravado mucho más aún por la presencia de las consecuencias del cambio climático. La iniciativa Acceso al Seguro insiste en esta acción hacia incrementar la protección del seguro y reducir la brecha de protección, y sobre todo porque el seguro, al final de cuentas, parecía que no es uno de los pocos instrumentos para poder luchar contra el cambio climático, para poderle darle una transición justa a las economías y darle resiliencia a sus poblaciones, si no es el único instrumento que está disponible, ¿no? El Banco Mundial estima que solo el COVID generará entre 119 y 124 millones nuevos de pobres en este año. Y el seguro pues es una opción y es un instrumento que puede permitir llevar adelante fortalecer a comunidades y familias y poderse reponer, sobre todo con el panorama climático que se avecina. Entonces, bueno, en el contexto global hay una realidad irrefutable, y hay todo un proceso político de empuje a cambio para poder dotar al planeta de una economía más descarbonizada para atenuar los efectos del cambio climático, que implica mover recursos al financiamiento de la recuperación verde y mover y poder instaurar nuevas tecnologías, hacer una transición hacia tecnologías limpias que permitan controlar o atenuar los efectos del incremento de la temperatura. En el contexto local, ¿qué tenemos? Bueno, se han desarrollado algunas acciones estratégicas desde la superintendencia en acompañamiento al mercado asegurador. Desde el 2016 venimos trabajando con UNEDFI, con los principios de sostenibilidad de seguros. Costa Rica, la SUGESE, adoptó los principios desde entonces y se incorporó al foro de sostenibilidad de seguros. En el 2018 tuvimos el primer día de seguro sostenible en Costa Rica y se logró un compromiso del sector asegurador. En el 19 tuvimos mesas de diálogo con el concurso de Acción Clima 2 y la cooperación alemana y la Dirección de Cambio Climático, y nos integramos a la iniciativa Acceso al Seguro. En el 2020 sacamos el reglamento de seguros inclusivos, nos incorporamos al foro de inclusión financiera de la IAIS, y en el 21 se ha desarrollado la encuesta de cambio climático, un estudio de la OCDE sobre los temas sociales, ambientales y de gobernanza en el sistema financiero. Seguimos con el planteamiento de la acción, de la hoja de ruta de Acción Clima 3,
y el Grupo Estratégico de Acción Climática del Banco Central y las superintendencias fue constituido a efecto de poder coordinar y empujar conjuntamente muchas de las acciones que desde el supervisor deben de irse elevando. La normativa que se hace sobre acceso al seguro abre espacios adecuados, suficientes para poder ir generando esa resiliencia y esa cierre de brecha de protección en nuestro país. Hay mucho trabajo por hacer allí, todavía los niveles de protección en Costa Rica son muy reducidos. Por otro lado, la encuesta de estabilidad financiera del Banco Central del 2019 captura cuál es la percepción del sistema financiero sobre el cambio climático. Esta encuesta, tuvo dentro de sus participantes un 14% de entidades aseguradas, un 59% de sociedades de depósito, bancos, otras entidades intermediarios financieros, 9% instituciones, mercado y pensiones un 4%. Y podemos ver cómo se describe como un 52% de los encuestados percibe el cambio climático como un riesgo relevante. Y además le pone posicionamiento geográfico en esa relevancia, viéndose como algunos sectores tienen colores un poco más caliente, rojo, anaranjado, amarillo, versus otros sectores que lo tienen un poco menor. Pero es un tema real y el sector financiero es consciente de esa realidad. ¿Qué piensan las entidades financieras sobre las líneas de negocio en las que se percibe este impacto? ¿Verdad? Todavía vemos cómo en el sector seguros se observa, la penúltima columna, cantidad de respuestas sobre esta encuesta y cómo observan que además del sector seguro hay otros sectores que serían impactados. Por supuesto, la banca observa lo propio con respecto a sí mismo, la cartera de crédito hipotecario, la cartera de crédito corporativo y otros negocios. Por el sector seguros, sin duda, que viene a ser también un garante de muchas de esas operaciones crediticias o de otros negocios, pues lo tiene muy claro y la encuesta así lo señala como una percepción real. También se hizo un estudio muy recientemente en la Contraloría General de la República para poder estimar los desafíos del cambio climático, los impactos futuros, sobre todo en la hacienda pública. Al no tener mecanismos de transferencia de esos riesgos, al final de cuentas, como sucede todos los años, hay un golpe a las finanzas públicas por todas las medidas de recuperación y de rescate a aquellas poblaciones vulnerables. Y dentro de las estimaciones que realizó el Banco Central, cooperando con la Contraloría General de la República, se encuentra que en un escenario conservador las pérdidas proyectadas hacia el 2025 rondarán entre el 0.68 y el 1% del PIB, mientras que en un escenario alternativo más grave, como el que pareciera se está radicando, entre un 1,64 y un 2,5% del PIB. Entonces son números gruesos y no es para menos y hay que ponerles atención. Dentro de los documentos también elaborados por la OCDE y el Banco Mundial de Resiliencia ante Desastres Naturales, el caso de Costa Rica aparece muy fuertemente definido, ¿verdad? Donde los eventos, sobre todo del hidrometeorológicos, que han sido los más fuertes, han generado daños multimillonarios. Y solamente darles el detalle que Huracán Otto y Huracán Nate, los últimos dos fuertes eventos que hemos tenido, ni siquiera un 5% de las pérdidas se encontraban aseguradas y por ende la recuperación de esas poblaciones ha sido tan lenta y el costo fiscal que eso ha implicado también y el costo en infraestructura ha sido muy fuerte. A nivel de política pública, si bien el gobierno, y hablo del gobierno en términos generales, los gobiernos de
los últimos años han ido contextualizando, han ido definiendo y aclarando esa política pública para la sostenibilidad del país. Tenemos los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030, tenemos los temas sociales, ambientales y de gobernanza, y tenemos los principios de sostenibilidad de seguros como contexto de esta política pública hacia el mercado asegurador. Y ahí es notorio la definición de una política nacional de adaptación al cambio climático, de una política nacional de descarbonización, un plan nacional de descarbonización, una definición de cuál va a ser la contribución nacional determinada del país en reducción de emisiones de carbono para poder aportar a la meta global, y toda una política nacional de gestión de desastres. Todavía nos hace falta la estrategia nacional de financiamiento y recuperación de desastres naturales. Todavía nos hace falta ese documento que nos genere una política adicional, y todos estos mencionan al seguro de una u otra forma como una herramienta necesaria. Entonces hay que seguir haciendo esa integralidad de la política y seguirle dando contexto y coherencia con la realidad que estamos viviendo en el país. Los ODS, igual sucede con la estrategia de cambio climático, tiene todo un modelo de gobernanza dentro del cual hay un espacio de participación sectorial, y aquí el sector seguros tiene abiertas las puertas y debe de acercarse, como lo hace la superintendencia también, para poder aportar lo que corresponda en esta estrategia país. Y en lo que tiene que ver con este cambio climático, con acción climática, sin duda hay una tarea grande todavía de coordinación y de aporte del sector hacia esos derroteros que el país se ha planteado hacia futuro. Toda esta teoría, toda esta política viene enmarcada entonces en tres elementos muy concretos. Una propuesta, un compromiso ambicioso de reducción de emisiones coherente con la meta del 1.5, por un lado. Una estrategia de sectorial por comunidades de descarbonización, y además una estrategia que acompaña a todo esto de que sea una transición justa. Es decir, que esta transición considere aquellos sectores que se van a ver perjudicados con la transición, para poderlos reubicar y poderlos ayudar a reincorporarse en esta nueva era de crecimiento más sostenible y verde. Las funciones del seguro en este desarrollo sostenible son tres. Es un operador de seguro de riesgos, acepta riesgos para gestionarlos, es un tomador de riesgos y además es un inversionista. Tiene del lado del activo inversiones importantes que a nivel mundial se estiman en 29 trillones de dólares, los activos globales bajo administración. Y además, el operador de seguros, la compañía de seguros, puede dentro de su cadena de valor gestionar los riesgos de la empresa propia, ayudar a la entidad también con la cual trabaja a gestionar sus propios riesgos, y además empujarla y provocar que esa entidad sea tan responsable empresarialmente como está haciendo la aseguradora. Entonces, es una forma de ver la responsabilidad empresarial que tiene un impacto más allá de la hoja de balance de la propia empresa. Tiene que incurrir en efectos positivos en el resto de entidades que interactúan con ella en la cadena de valor. Y este compromiso del sector asegurador, que se firmó el 8 de agosto del 2018 y se ratifica en el 2020 nuevamente, nos tiene que llenar de orgullo, y sobre todo nos tiene que llenar de orgullo porque empezamos a ver ya la acción del sector asegurador, que durante este año de pandemia, con situación compleja y difícil, ha respondido a un llamado y ha dicho presente
para empezar a desarrollar un protocolo sectorial para la conducta empresarial responsable en el sector financiero de seguros de Costa Rica y Panamá. Aquí con el auspicio de la CEDALC y el apoyo de la AED y Aliarse, el sector asegurador costarricense, tanto las compañías de seguros, las 13 compañías de seguros como gran cantidad de intermediarios de seguros han estado desarrollando alrededor de 12 talleres con industria y ya se tiene un borrador de protocolo que está siendo circulado. El proyecto tiene dos resultados específicos, espera dos resultados específicos. Primero, que el sector tenga un protocolo construido y validado por sus representantes de adhesión voluntaria y que este marco le pueda ayudar a gestionar toda esta realidad social, ambiental y de gobernanza. Pero sobre todo apuntando, como los mismos talleres fueron definiendo, a darle prioridad a los temas ambientales. Y definirá también una caja de herramientas y un digital learning para la implementación de estos lineamientos y la definición de sus propios compromisos como sector, pero también como entidades individuales. Y eso pues a mí me llena de satisfacción y sobre todo de entusiasmo que el sector asegurador esté tomando estos retos con la ambición que el mundo está requiriendo y que nuestra sociedad está requiriendo. Estos retos y estos protocolos se construyen con base en mejores estándares. Hay un documento de guía de la OCDE sobre la debida diligencia para la conducta empresarial responsable, donde lo primero que hay que hacer es incorporar la conducta empresarial responsable a las políticas y gestión de la entidad, identificar y evaluar esos impactos negativos en las operaciones y cadenas de valor de suministro y comerciales que tiene la entidad. Si está en el rubro de vehículos y está trabajando con talleres, debería de preocuparse porque esos talleres tengan una adecuada disposición de desechos peligrosos y de chatarra como manejan los talleres. Debería de preocuparse por las condiciones laborales de su personal, etc. Entonces, una serie de valores que se van incorporando en esta cadena de valor y que puede hacer impactar positivamente y en una mayor magnitud la acción del asegurador, del sector de seguros dentro de estos compromisos país. Detener y prevenir o mitigar los impactos negativos que se observen, hacer un seguimiento e informar cómo se abordan los impactos, hacer una revelación. Y allí es donde aparece un compromiso enorme y aparece una necesidad enorme de tener políticas claras de revelación a efecto de que los compromisos sean claros, ojalá muy ambiciosos, las respuestas sean positivas, pero que la revelación sea real. Aquí hay que evitar al máximo un flagelo que estamos teniendo en toda la acción climática, que es el llamado en inglés greenwashing, que es el hacerse pasar por verde, hacerse pasar por responsable empresarialmente en los términos de sostenibilidad y capturar así fondos, capturar negocios, capturar clientela que están fundamentados en una premisa muy vaporosa, ¿verdad? Entonces, el tema de revelación es uno de los grandes temas que se están discutiendo a nivel de los mercados y de los reguladores, sin duda alguna. Hay otros documentos como las líneas y directrices de la OCDE para empresas multinacionales y ahí está el documento de gobernanza de las compañías aseguradoras también de la OCDE. Todas ellas son materia de inspiración pues, para la normativa que ya tiene en funcionamiento el mercado, pero sin duda también ha sido para la elaboración de este protocolo verde en este trabajo del mercado. Y hay un sinnúmero de documentos ahí, les dejo a lectura, todos ellos son muy interesantes, un sinnúmero de guías, de buenas prácticas y documentos que pueden ayudar en todo este esfuerzo a buscar las mejores prácticas.
Así las cosas, tenemos ese contexto global y ese contexto local. El país está caminando, el sector está caminando, se necesita seguir en esta acción y se necesita ser más ambicioso cada vez. ¿Cómo entender los riesgos climáticos? ¿Cómo afectan al sector de seguros? Los riesgos relacionados con el cambio climático básicamente los podemos definir en tres. El riesgo físico, quizás el más directo, el más claro. Hay una inundación y hay daños a la propiedad que hay que reparar, hay heridos, hay fallecimiento. Los riesgos de transitar hacia una economía descarbonizada con tecnologías más limpias, implican también ajustes económicos que hay que gestionar en el mediano plazo, y los riesgos de responsabilidad. Aquellos que no revelaron adecuadamente sus riesgos internos, su acción climática, también van a poder enfrentar en el futuro responsabilidad por demandas colectivas, por demandas judiciales, por no haber hecho su trabajo a tiempo. Y eso ya lo estamos empezando a ver en países desarrollados con casos muy, muy sonados. ¿Y cuáles son los canales de transmisión de estos riesgos? Los riesgos físicos, este es un documento tomado del grupo del network de enverdecimiento del sector financiero. Los factores de riesgos que hablamos son eventos climáticos extremos, cambios graduales en el clima, calentamiento del océano, elevación del nivel del mar, etcétera. Va a tener como consecuencia interrupciones de negocio por inundaciones, caída, también destrucción de capital, reconstrucción y reemplazo, aumentos de los precios en materias primas porque se pierden cosechas, porque se pierde producción, y efecto migratorio, que lo estamos viendo en ciertas zonas ya del globo. Bueno, es esta realidad que impacta directamente la economía, se va a transmitir al sistema financiero y en particular a las compañías de seguro por menor valor de la propiedad residencial. Por ejemplo, un residencial muy bonito que se empieza a inundar frecuentemente, pierde valor, por supuesto, menor valor de la propiedad comercial, menor riqueza familiar, por esos choques de consumo, y si no hay seguro de por medio que lo proteja, se va perdiendo también patrimonio familiar y menor rentabilidad corporativa y aumento de litigios. Y esto le pegará pues a los balances del sistema financiero, pérdidas de mercado financieras, por ejemplo, precio de acciones que caen, bonos corporativos que se pierde el valor, el valor de ciertos commodities también, las pérdidas en el mercado crediticio porque hay préstamos residenciales y corporativos que pierden sus colaterales, y le puede generar problemas entonces a los bancos en sus activos, pérdidas de suscripción. Habrá zonas que dejan de ser asegurables si no se toman medidas de mitigación de riesgos, porque empieza a ser muy caro asegurarlas, porque el reasegurador ya no las quiere suscribir. Y riesgo operativo, incluye riesgo de responsabilidad, pero sobre todo la resiliencia operativa de que las entidades puedan estar en vigor. Y esto es pues un círculo indirecto y directo, y una retroalimentación ampliada dentro de los efectos que tiene en el balance y cómo regresa a golpear a la economía nuevamente. Entonces, el riesgo físico es muy claro en esa línea. El riesgo de transición nos genera también factores como es la política climática, restricción de circulación de vehículos que sean a combustión, por ejemplo, reducción de operación de plantas industriales que sean a conducción, exigir tecnologías más limpias como política pública, preferencia a los consumidores por aquellas empresas que hacen bien las cosas, y entonces son factores en esa transición a una economía más descarbonizada que también golpeará a nivel de la economía el valor de los activos, que dejan de ser
útiles porque son a base de combustibles fósiles y entonces empiezan a ser reducido su uso o deben ser sustituidos prematuramente. Los bienes raíces pueden perder valor. Infraestructura, los vehículos, la reinversión y reemplazo de las empresas y de las familias empieza a ser un tema relevante, y el aumento de los precios de la energía sin duda podrá ser otro de los efectos que tengamos en esta transición. Y nuevamente, devaluación de activos corporativos como canal de transmisión, menor rentabilidad corporativo, menor valor de la propiedad residencial, menor riqueza familiar. Y esto otra vez puede golpear en todos los balances directamente de las compañías, en pérdidas de mercados financieros y en pérdidas en el mercado crediticio. Así que entonces tenemos efectos que se retroalimentan en estos canales de transmisión a nivel micro, como veíamos en hogares y negocios, y a nivel macro, donde hay depreciación de capital, donde hay fricciones en el mercado laboral por aquellos sectores que empiezan a salir de la economía y tienen que ser sustituidos por otros, cambios socioeconómicos, migración, etcétera. Y eso se traduce al final de cuentas en riesgos financieros que tienen que ser gestionados por las compañías. Y las compañías, en su contexto de realidad corporativa, pues gestionan todos esos riesgos y gestionan un patrimonio que tiene que estar ahí disponible para poder atender las necesidades y las promesas que se han hecho al asegurado. Por ello es que los temas sociales, ambientales y gobernanza, pero en particular los temas de cambio climático, deben incorporarse, como lo veíamos antes, en el corazón de la estrategia y ser gestionados adecuadamente. Porque por el lado del balance tenemos efectos en la cartera de seguros, primas que ya no se podrán cobrar, efectos en el portafolio de activos, efectos en seguros que ya no se podrán vender porque se han vuelto demasiado caros y se vuelven no asegurables, efectos técnicos en las perspectivas de cuáles son las pérdidas esperadas, algunos transitorios, otros permanentes, y en la gestión de patrimonio, sin duda. Y allí un efecto estabilizador del reaseguro, donde sin duda desde el sector reasegurador, que está muy activo en toda la acción climática financiera, vendrán también novedades e imposiciones adicionales para nuestros mercados de hacer las cosas bien. Por ello es que hay que adelantarse y hay que ir viendo, teniendo esa lectura adecuada y oportuna para poder estar preparados para ese momento. ¿Cuáles son las acciones del supervisor? IAIS, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, en conjunto con el Foro de Sostenibilidad de Seguros, han definido y desarrollado dos papers, dos documentos de aplicación a efecto de poder orientar a los aseguradores, a los supervisores de seguros y a los aseguradores al mercado en sus responsabilidades. Tenemos el primero, que tiene que ver con los riesgos relacionados con el cambio climático, cuál es la función de la supervisión, cómo hacer esa supervisión, cómo integrar esas expectativas dentro de la normativa y el trabajo en la práctica supervisora. Y un segundo documento, que es el que se está además teniendo gran relevancia y gran discusión en este momento, que es, como les señalaba, la implementación de las recomendaciones de este grupo de trabajo en la revelación de riesgos financieros climáticos. Y este grupo de trabajo ya tiene estándares bastante definidos que estarán siendo puestos a disposición, y que algunas economías y algunas jurisdicciones están ya incorporando como mandatorios a efecto de poder evitar el greenwashing que conversamos hace un momento. Entonces, los principios de la IAIS para abordar el cambio climático generan un rol al supervisor. Definitivamente el supervisor no se puede hacer el loco con este tema, tiene que entrar en esta acción climática y tiene que incorporar en sus objetivos de supervisión, porque le pega directamente a la capacidad y solvencia futura de las entidades, ¿verdad? Y ahí debe recopilar información cuantitativa, cualitativa
sobre la exposición del sector asegurador y la gestión de estos riesgos físicos de transición y responsabilidad. Debe de abordar los temas de gobernanza corporativa, asegurarse que se incorporen dentro de la gestión de las entidades. Por ello, el protocolo va a ser un instrumento valiosísimo, importantísimo para el sector, para que puedan ir acomodando estas expectativas desde adentro y no simplemente por cumplir un mandato supervisor. Estas cosas ya están en el reglamento de gobierno corporativo, dicho sea de paso, y en el de gestión de riesgos. La gestión de riesgos, el poder realizar, incorporar en la inclusión de los ejercicios de autoevaluación de riesgos del sector, el efecto climático y los mitigadores que se tienen para esos riesgos identificados en las compañías y en el sector, eso es relevante. Para ello se requiere más data, para ello se requiere más certeza y sobre todo hay una gran incertidumbre todavía si la historia de datos que tenemos nos sirve para proyectar el futuro. Entonces, bueno, habrá que aplicar aquellos conceptos proporcionalmente y empezar a hacer esos ejercicios de la manera, primero, un poco más sencilla, con shocks idiosincráticos, y más adelante, pues ir generando esos modelos locales que nos permitan entender cómo el efecto climático estará afectando a las compañías en particular. En política de inversión, acaba de pasarse la ley de los bonos temáticos, ya hay 1 o 2 emisiones verdes en el mercado. Es un tema relevante para direccionar recursos hacia a financiar la transición, pero es un tema que exige la mayor prudencia también de los gestores de portafolios y de las compañías aseguradoras como gestores de su propio portafolio en esa transición a una cartera de inversiones más limpia. Evitar el greenwashing, hacer las evaluaciones claras y correctas de esas emisiones y valorar los riesgos que puede contener también, versus el mantenerse en un status quo. Entonces, esta visión prospectiva debe incluir también escenarios y puede ayudar a las aseguradoras a comprender mejor los riesgos. Ahí hay todo un tema de desarrollo. Y divulgaciones. Todo lo que hablamos hace un momento tiene que ver con el principio de supervisión de seguros de la ley número 20 y tiene que ver con el grupo de trabajo del FSB y las divulgaciones financieras relacionadas con el clima, el grupo de trabajo que hablábamos hace un momento. Entonces son los temas gruesos y sobre los cuales se estará trabajando la agenda regulatoria a futuro. El FSB, el Financial Stability Board, ha publicado también hace pocas semanas, podemos hablar de meses, pues son tan pocos, 2 meses a 3 meses, 7 de julio publica este documento que es la hoja de ruta para enfrentar, gestionar los riesgos financieros relacionados con el cambio climático. Y en esta hoja de ruta hay 4 bloques, los vamos a ver de seguido, donde habrá que trabajar temas concretos en el año 22 y 23 y la expectativa es que para el 24 ya se estén poniendo, incorporando dentro de la normativa y las prácticas supervisorias dentro de esos 4 bloques de revelación de datos, de análisis de vulnerabilidades y de prácticas supervisoras, estar incorporando en todo el sistema financiero de manera apropiada las prácticas adecuadas y la revelación adecuada para el mercado. Entonces, vemos en esta hoja de ruta, son 4 temas: datos. Hay que establecer una base de datos completa, sólida para el sector privado y las autoridades financieras. Acá hay un trabajo que tendrá que hacerse seguramente muy coordinado y en conjunto dentro del sistema financiero y con otras entidades públicas. Esperamos que en Acción Clima 3, con la cooperación alemana, poder ir adelantando estos esfuerzos.
prácticas regulatorias y de supervisión. Hay que promover enfoques y herramientas de supervisión y regulación consistentes y efectivos para abordar los riesgos relacionados con el clima, tanto dentro del sector individual como a nivel de todo el sistema. Análisis de vulnerabilidades, lo señalamos hace un momento, con respecto a el ORSA que hacen internamente las compañías, pero también las pruebas de tensión y estrés que hace la superintendencia y que trabaja en conjunto con el Comité de Estabilidad Financiera del Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el CONACYF. Y finalmente, el tema de revelación, que hay que establecer estos mínimos globales para divulgaciones sobre los riesgos financieros relacionados con el clima y poder evitar el greenwashing. ¿Qué acciones estratégicas y de sostenibilidad en cambio climático se han ido desplegando? Este año se ha conformado el Grupo Estratégico de Acción Climática del Banco Central y las ODMs, que son la superintendencia, los organismos de desconcentración máxima del Banco Central, donde se conforma un grupo de trabajo para coordinar acciones, generar capacidades internas y definir también estrategias y coordinar comunicación. Un plan estratégico, el plan estratégico de la SUGESE incorpora de manera explícita el eje estratégico de la sostenibilidad y allí pues hay varias iniciativas desarrollándose en la actualidad y más que todo fue para darle visibilidad porque muchas de esas acciones ya estaban en curso. Como lo vimos en unas láminas atrás, y el Plan Estratégico Nacional 2050, que desarrolla y coordina el MIDEPLAN. Se está empezando a desarrollar este planteamiento al 2050 con coherencia con el plan de descarbonización al 2050, la estrategia de descarbonización al 2050, y allí pues las 4 superintendencias llegamos a la conclusión de que es necesario definir una propuesta de intervención en acción climática desde los supervisores en este plan nacional, estratégico nacional, donde el desarrollo, el eje fundamental es el desarrollo natural y descarbonización, que capturará los riesgos físicos y los riesgos de transición, y la idea es que para el 2050 hay algunas metas previas, por supuesto. El 100% de las entidades del sector seguros, hablamos de aseguradoras e intermediarios, gestionan y revelan los riesgos climáticos adecuadamente. Entonces va a ser todo un proceso de aquí al 2050 con una hoja de ruta muy dirigida a los temas que acabamos de ver que plantea en el inicio el Financial Stability Board. Una hoja de ruta de SUGESE, una hoja de ruta de la Superintendencia del Banco Central, sin duda, un compromiso del sector y evaluaciones periódicas de que eso está avanzando. Acciones estratégicas puntuales, Acción Clima 3, con el concurso de la cooperación alemana, ahí trabajan la AP, el INS, la Cámara de Intermediarios de Seguros, la ED y la Dirección de Cambio Climático, capacitación en riesgos climáticos, hay una mesa de trabajo para promoción y desarrollo de los seguros paramétricos como mitigador de cambio climático. Estamos trabajando con la mesa de seguro agrario, con el Ministerio de Agricultura también, y la definición de escenarios climáticos para efectos de estabilidad financiera y pruebas de tensión. Estamos también desarrollando, y con orgullo lo digo, la iniciativa de acceso al seguro, brazo de implementación de la IAIS, ha seleccionado a Costa Rica entre 4 países para ser parte de un Innovation Lab cuya pregunta se dirige a cómo podemos ayudar a incrementar la resiliencia al cambio climático en pequeñas y medianas empresas turísticas. Entonces está muy enfocado a un sector de un gran impacto para el país. Y ahí tenemos una mesa de trabajo donde están participando algunas compañías de seguro, algunos intermediarios de seguro, el ICT y algunas otras organizaciones, además de la SUGESE. Estamos construyendo ese laboratorio de innovación para poder identificar cómo se puede llevar resiliencia a este sector tan importante de la economía que pueda ayudar a esa transición justa hacia la descarbonización y le pueda dar resiliencia ante los eventos del cambio climático. Esa es una iniciativa que también pues, nos ilusiona mucho desde la superintendencia. En resumen,
¿Cuáles son las expectativas del supervisor? Que las entidades supervisadas tengan conciencia de los impactos del riesgo climático. Se debe incorporar en la gestión de riesgos lo correspondiente a riesgos financieros relacionados con el cambio climático. Eso es sin duda. Realización de escenarios de estrés que permitan evaluar las exposiciones al riesgo climático. Oferta de productos y servicios para la mitigación y adaptación al cambio climático. Poder cerrar esa brecha de protección que tenemos y que arrastramos desde hace mucho tiempo, y una gestión responsable de las inversiones. Todo esto en un contexto de debida revelación hacia el mercado. Así que para concluir, debemos recordar el cambio climático está ocurriendo y es irreversible. Esto no puede más que empeorar si no se toman acciones concretas, y la COP26 es quizá la última oportunidad, así lo han definido muchos de los líderes que se encuentran allí el día de ayer en sus intervenciones, quizá la última oportunidad que se tenga para que esto sea manejable o que se le vaya a las manos a la humanidad. En un contexto global y nacional debemos considerar la política y estrategia de descarbonización, de adaptación y de transición justa, elementos que contienen nuestra política pública y que el sector asegurador está llamado a apoyar y empujar desde su perspectiva y desde su realidad. Hay riesgos, oportunidades en la acción climática. No todos son riesgos, también hay grandes oportunidades, y para el sector seguros el poder remontar desde ese tímido 3-4% de cobertura en eventos de la naturaleza catastróficos hacia niveles de cobertura y de protección mucho mayores es una necesidad para el país y es una gran oportunidad también para el sector de crecer y de crecer de manera sostenida y de manera responsable. Finalmente, el seguro como actor preponderante, el sector, por medio de los protocolos de conducta empresarial responsable, poder hacer la diferencia en este momento que requerimos acción. El rol del supervisor en las líneas que señalábamos hace un momento, pero un rol del supervisor activo, un rol del supervisor que provoque estas cosas y que permita además buscar el desarrollo del mercado y buscar el cierre de protección que es muy necesario para nuestro país. Para finalizar, traigo a colación esta foto del concurso de Shoot for the Goal que se realizó el año pasado, donde se hizo un concurso fotográfico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la autora es Annette, y Annette nos da esta foto y nos la acompaña de un extracto muy claro y que dice mucho. Dice Annette, creo que para lograr que nadie se quede atrás, todos los días, en cada acto que realicemos, debemos considerar las implicaciones que estos tendrán respecto a los demás. Estaremos iniciando un camino donde todos podamos caminar juntos. Un camino complicado, como lo vemos en la foto, pero un camino correcto y un camino necesario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Tomás. Y bueno, tenemos muchas consultas, en realidad eso nos tiene muy contentos porque también representa el interés que tenemos por este tema y ojalá y ese interés también esperamos se convierta en compromiso, ¿verdad? Que es lo que al final requerimos para hacer realidad muchas de esas acciones que usted planteaba. Don Tomás, la primera consulta tiene que ver con algo que usted abordaba ya ahora al final de la sesión y es respecto a la contribución específica de la SUGESE. Usted fue muy puntual en las acciones que han emprendido especialmente en los últimos años, pero tal vez podemos abordar un poquito más sobre esa contribución de la SUGESE para enfrentar el cambio climático. Bueno, como señalé, y es que es contundente la realidad del cambio climático y a lo que se enfrenta a la humanidad, ¿no? La SUGESE no ha sido un actor pasivo. Este es un tema que nos trae preocupados y que hemos incorporado en las discusiones de mercados del año 2015, más o menos. Y en esta línea, generar los espacios de discusión
y el entregar una agenda clara al sector y el poder colaborar con el sector, facilitándole también su organización y su discusión, a efecto que tengan también sus desarrollos internos, su protocolo, su concientización interna, para el SUGESE es muy importante. La SUGESE tiene un rol de velar por la solvencia de las entidades, como cualquier supervisor financiero. Ese es el rol principal y esto impacta directamente en la estabilidad y en la sostenibilidad del sector financiero. Pero también tenemos un rol en educación financiera y tenemos un rol, que no decir, en desarrollo de mercado y en el cierre de la brecha de protección. Mientras más logremos cerrar esa brecha de protección, el mercado de seguros va a ser más sólido y más, va a poder crecer más y poder darle a la sociedad lo que la sociedad está requiriendo, que son instrumentos de resiliencia, instrumentos de recuperación pronta hacia adelante. Entonces, el rol de la superintendencia hasta el momento ha sido un alertar, un empujar y un acompañar. Estamos en la época todavía de las zanahorias. En algún momento, como lo señalaba, en la hoja de ruta normativa ya viene una hoja normativa internacional que tendremos que ir incorporando también en la local. Entonces allí, mientras más rápido se avance, más se alinea la industria, no a las pretensiones normativas de la superintendencia, sino a las expectativas que está teniendo el país sobre ellas. No la escucho. No le estoy escuchando. Ahora sí, perdón, muchas gracias, don Tomás. No, Nos dicen que con el tema del cambio climático, sí ha pensado la SUGESE motivar la eliminación de formularios para la emisión de seguros, ya que con el modelo actual las aseguradoras se ven en la obligación de imprimir todos los documentos, formularios, y son muy pocas las personas que tienen firma digital. Bueno, creo no. Una de las grandes lecciones que nos ha dado la pandemia a nivel global, y eso lo hemos discutido en el Foro de Inclusión Financiera de la IAIS y en la Iniciativa de Acceso al Seguro, ha sido cómo ha despegado y cómo ha provocado toda una transformación digital en los mercados, y principalmente el asegurador, que era el que estaba un poco más retrasado. Y aquí yo siempre traigo a colación una analogía que le escuché además a un colega, no es mía, y es cómo saltar de la era de los picapiedra a la era de los supersónicos, ¿verdad? Cómo pasar de lo analógico a lo digital, con creatividad, con transparencia, pero en una visión holística del cliente y una definición, un desarrollo de un producto pertinente que le genere valor agregado al cliente. Entonces, esa transformación digital tiene que ir más allá de ser muy rápidos vendiendo y capturando información. Tiene que irse también hacia el lado de poder acompañar al asegurado en el momento de la verdad y poder liquidar esos siniestros prontamente. Entonces, en ello, el eliminar papel es una gran cosa, pero si estamos digitalizando el mismo papel, no tiene sentido. El tema es que la digitalización sea adecuada, oportuna y pertinente, y que además le dé un espacio de reducción de costos a las entidades y de atención de mejor manera y con mayor oportunidad al asegurado. Gracias, don Tomás. También nos preguntan, ¿se puede asegurar el cambio climático? Wow. Yo creo que no, ¿verdad? Igual que no se puede asegurar una pandemia per se. Es un riesgo global que no hay manera de transmitirlo y ocultarlo. Lo que se puede asegurar son algunos efectos del cambio climático, pero allí la estrategia de la política pública es pertinente traer la colación, tiene las distintas aristas, ¿verdad? Si bien tenemos unos compromisos de reducción de emisiones de carbono, eso dependerá de lo que suceda en el mundo también. Entonces, los escenarios climáticos, Costa Rica no los va a impactar, pero Costa Rica va a ser un referente de cómo hacerlo de la mejor manera,
porque de ello depende nuestra misma sobrevivencia. Segundo, los escenarios climáticos, la política pública tiene que trabajar mucho en lo que es adaptación. Entonces, los efectos del cambio climático van a provocar, y lo vemos todos los años con las inundaciones, son las mismas comunidades donde se gasta la plata de recuperación de vulnerabilidades. Hay que resolver los temas o moviendo esas comunidades o haciendo la infraestructura necesaria para que esas comunidades estén adaptadas a esas nuevas condiciones climáticas y puedan ser sujetas de seguro, porque si no, no se van a poder asegurar porque va a ser muy caro. Y tercero, ya en términos generales hay muchos otros riesgos que, como los que veíamos, estarán ligados a cambio climático, no tienen de repente la gran magnitud que sí podemos ver en algunos específicos, y la ampliación del seguro, la reducción de la brecha de protección, le puede dar a la economía pues una mayor sostenibilidad y resiliencia para enfrentar estos efectos. Respuesta corta, el cambio climático per se, no. Los eventos que provoca el cambio climático habrá que ir viendo si ya están controlados con medidas de adaptación o con medidas de reducción que permitan que sigan siendo asegurables. Y allí hay un tema de política pública importantísimo y aparejado una política pública de fomento al seguro y de no encarecer el seguro innecesariamente, como lo veíamos en algún de los proyectos de ley que está en la Asamblea, de encarecer el reaseguro, que es como meterse un balazo en el pie en estos momentos. Muy, muy claro, don Tomás. Muchas gracias. Y bueno, igualmente tenemos una serie de mensajes donde le agradecen por su exposición y también por detallar sobre este importante tema. Por supuesto que nos unimos igualmente a esos agradecimientos. Le preguntan, don Tomás, por inundaciones y deslizamientos están provocando grandes pérdidas. ¿Cómo ve las acciones de prevención y mitigación para los efectos del cambio climático y cuál es el rol esperado de las aseguradoras en temas de prevención y mitigación? Yo considero, a ver, ahorita en la normativa hay un instrumento muy rico. Se acordarán las compañías aseguradoras que tuvimos varios años de discusión de la norma de riesgo catastrófico por terremoto. Y esta norma de riesgo catastrófico pues tiene un incentivo a capturar la información, saber dónde específicamente de qué son. La aseguradora no puede descansar en terceros en hacer esa debida diligencia. La aseguradora tiene que poner cada vez más cuidado en que no se esté construyendo en una zona de riesgo, en que no se esté construyendo con prácticas constructivas inadecuadas. El seguro es, además de un instrumento de traslado de riesgos, un instrumento de cambio en el comportamiento. Y las aseguradoras tienen que ser cada vez más celosas y no descansar, como sucede en algunas ocasiones, en lo que gestiona el crédito el banco y meter en el portafolio riesgos que no conoce, ¿verdad? Ahí tiene que ser muy, muy celosa. Y este instrumento de riesgo catastrófico de terremoto permite capturar esa información y ya la aseguradora va a poder tener la información para poder hacer las pruebas de estrés locales propias de su portafolio ante distintos fenómenos, sea terremoto o sea hidrometeorológico. Entonces, el seguro tiene que convertirse cada vez más en lo que es. A la compañía le conviene que el riesgo esté acotado, que se reduzca, que se tengan buenas prácticas de producción, buenas prácticas de construcción en lugares adecuados. Y al asegurado le conviene que le detengan eso y que no le den la plata si es que se va a ir a poner en un terreno falseado que al final se va a derrumbar y que el seguro de repente no se lo va a cubrir porque habían vicios ocultos ahí o porque habían información que no se reveló. Entonces, el seguro tiene que ser un instrumento, y ahora con cambio climático es más claro todavía, de cambio en el comportamiento a todo nivel: construcción, producción, prácticas agrícolas, pesca, empresariales, etc. Muchas gracias y una última consulta.
Se habla de energía solar como transición a la descarbonización, pero las baterías de almacenamiento generan más contaminación que la quema de combustibles fósiles. ¿Cuál es la perspectiva del del regulador ante políticas que buscan favorecer estas iniciativas o similares de autos eléctricos? Tal vez retomo algo que dije como a la mitad de la presentación. Hay una política pública. El llamado a definir la política pública son los gobiernos, no es el regulador. Y en esa política pública es donde hay espacios de que la sociedad civil, las aseguradoras y cualquier ente privado o público pueda incidir también, ¿verdad? La transición a la energía solar o la energía eléctrica, Costa Rica tiene una matriz eléctrica limpia por 7º año consecutivo, casi el 99%. El año pasado, este año, casi el 100% al mes de septiembre de generación eléctrica limpia con recursos renovables, y tiene más bien un colchón todavía para seguir creciendo. Eso es lindísimo, eso es precioso. Por supuesto que hay un tema de disposición de desechos. Ya tenemos una ley de disposición de desechos en el país. Lo que hay que hacer es hacerla cumplir. Lo que hay que hacer es ver, poner los estándares de qué es lo que se acepta para que venga al país. Pero que vamos hacia descarbonizar y que vamos hacia una matriz más limpia en generación sin combustión de carbono, que es la que provoca el efecto del cambio climático. Eso es una realidad. La disposición de los desechos hay que manejarlo, pero repito, eso es un tema de política pública. El regulador, yo personalmente, mi posición es que hay que tener clara cuál es la política que se acepta entrar al país y cómo hacer de la disposición de esos desechos electrónicos de la mejor manera, su reutilización. Voy a hacer una noticia que creo que solo el 7-8% se están recogiendo y llevando adelante su disposición de manera adecuada. El resto, además de que crecemos en desechos tecnológicos muy altamente en Costa Rica, el resto no se está disponiendo adecuadamente. Hay una ley que hay que hacer cumplir, pero eso no es parte del regulador. Y hay una política pública que hay que definir cuáles son los estándares para que lo que venga sea la mejor tecnología y la más limpia. Eso es claro. Entonces ahí son los balances que hay que realizar, pero a partir de la política pública. No es un tema en el cual el regulador vaya a tener incidencia. Personalmente, pues tengo mi posición. Muy agradecidos, don Tomás, por hacernos este espacio en su agenda y acompañarnos en esta segunda sesión, en el primer día del Congreso de Seguros, organizado este 2021 de manera virtual por el INS. Don Tomás, nuevamente agradecerle y muchas gracias también por la atención de todas las consultas. Esperamos que, creo que ya en su totalidad fueron atendidas, así que también muchísimas gracias a todas las personas que han mostrado un interés muy particular por este tema. No. Muchas gracias a ustedes, más bien, y éxitos en el resto de las jornadas. Un abrazo a todos y cuídense. Buenos días.